Esperamos a todos los compañeros. Okay. Ok, creo que estamos todos. Compartir. Ok, a ver, pongo esto por acá. Bien, continuamos con esto. Ya casi acabamos la parte de la escultura. Luego tenemos la parte de la geometría y geometrización. Creo que ya he puesto el ejemplo varias veces, pero si se dan cuenta, la escultura de ellos era súper simétrica. O sea, si yo pongo un eje de geometría aquí, un eje de simetría, perdón, lo mismo que pasa de este lado va a pasar de este lado. Entonces, no había como un juego, como lo vamos a ver, lo van a ver más bien en otro tipo de esculturas más adelante, sino que sus templos, sus esculturas, ayer, por ejemplo, lo vimos en el templo, dejen acepta a su compañera. Eran como muy simétricos, lo que pasaba de un lado del templo, pasaba del otro. Entonces, justamente pasaba aquí con la parte de la escultura también, y con todo, o sea, si yo pongo, ¿quién me está hablando? Ok, continúo. Si yo pongo un eje de simetría aquí, pasa lo mismo de este lado y pasa lo mismo de este lado. Entonces, si ustedes quisieran hacer algún proyecto muy egipcio, tendrían que ser un proyecto muy simétrico. Y esto de la simetría no es como, no es así al azar, no es como que, yo quiero que todo sea simétrico. La simetría, ellos hablaban de cierto orden. Cuando algo es simétrico, tiene orden, necesariamente. Entonces, para los egipcios, el caos era como visto como algo malo. En cambio, el orden era bueno. Entonces, si una cosa es buena, es simétrica. Entonces, esa simetría o esa parte del orden lo van a representar pues en todo este tipo de esculturas. Y luego vemos la monumentalidad. Eran esculturas monumentales. Justamente lo que ya les dije, para representar ese poder político, ese poder económico, ese poder del ser divino que era el faraón, se representaban así de forma monumental, se le conoce. Entonces, si se dan cuenta, vean la escalita de esta persona respecto a la monumentalidad de la escultura. Entonces, más o menos, ya para finalizar la parte de escultura, nos quedamos con las características de qué es geometrizada, que se tiene que ver de manera frontal, que es hierática, o sea, esta posición inexpresiva, que es monumental, que es simétrica, y ¿qué otro me falta? Veamos. Y, los materiales, que es duradera. Entonces, de nuevo, los temas religiosos funerarios, los materiales superduraderos, se tiene que ver de frente, es hierática, es geometrizada y es frontal. Entonces, con estos conceptos pueden entender más o menos la escultura de los egipcios. Y vean aquí lo que decíamos del cambio entre un periodo a otro, se ve el cambio de la rigidez a un poco más de naturalismo. Ya, con esa parte finalizamos lo de la escultura. No, me faltó. Había lo de los cánones. ¿Los cánones a qué se refería?
Si tú actualmente quieres hacer una escultura o algún tipo de obra artística, déjenme admitir a su compañera, pues no tienes que tener un tema en específico, es un poco más emocional y de sentimiento y de lo que se te ocurra y no sé, que te sientes triste, pues dibujas algo que logres expresar eso, ¿no? Pero en este tiempo no, había ciertos cánones. ¿A qué se refiere la palabra canon? Se refiere a reglas. Había como cierto tipo de... ¿Quién es usuario de Zoom? No lo voy a aceptar. No muestra, quién sabe. Tal vez era el que estaba dibujando porque también estaba poniendo mensajes ahí. Sí, mejor no. No lo voy a aceptar porque no sé quién es. Ok. Continúo. Entonces, si actualmente, les digo, si tú quieres expresarte algo en el arte es muy libre, puedes hacer lo que quieres, no hay regla, no hay ningún tipo de compromiso hacia nadie. Pero en este tiempo no, o sea, si tú quisieras ser un artista, un escultor o lo que sea, te tenías que regir a partir de estos cánones o reglas del juego o que solamente te decían, mira, tú no puedes esculpir lo que se te dé la gana, necesitas esculpir ya sean los temas de propagandísticos, los funerarios o imágenes de la vida cotidiana, pero respecto a lo que dicte, nada más te dejaban como ciertas reglas, ¿no? Tú puedes hacer de aquí a aquí. Entonces, lo vemos, por ejemplo, en los colores. Los hombres normalmente se representaban pintados con estos colores como rojizos y las mujeres se representaban casi siempre, más bien siempre, con colores amarillentos, los colores de piel. La ropa normalmente la pintaban de un color blanco. Entonces no es como que tú pudieras experimentar, ¿no? De yo le voy a pintar ahora esta piel de color, no sé, de otro color. No, había un cierto canon que decía, así tiene que ser y así lo tienes que pintar. Y no te puedes salir como de esa regla. Entonces, hombres siempre representados con colores rojizos y mujeres con colores amarillentos. Luego, dentro de esos cánones, las cosas que se podían representar, ¿no? Por ejemplo, las figuras aquí en las mastabas, las figuras de los faraones que estaban enterrados en las mastabas. Entonces, no es que tú pudieras pintar, esculpir a tu vecino o a quien sea, no, era, tienes que esculpir al faraón y esa escultura va a tener la función de estar en la mastaba, como parte de ese pequeño vestíbulo que te decía de quién se trataba la mastaba. Entonces, había ciertos temas que se tenían que cumplir, no era como que muy diversos los temas que podías tú tratar. Y luego también hacían estas figuritas, los llamados usbetis, que tenían un poco como la función de los orantes sumerios. Estas se enterraban junto con los faraones en las tumbas y se supone que eran como sus cortesanos, acompañaban al faraón durante esta transición de la vida y la muerte y eran sus acompañantes o sus sirvientes, de modo que estaban ahí siempre junto con el faraón por siempre y para siempre. Entonces, también hacían este tipo de representaciones, pero pues no eran tan libres. Aquí vemos otra vez la forma que tenían que tener, tampoco es como que háganle el brazo extendido, no, o sea, era otra vez la posición inexpresiva, hierática, etcétera, etcétera. Entonces, no había libertad como tal de hacer lo que quisieras. Otro tipo de canon era los colosos, que los vemos tanto en los espeos, esta que era una entrada, la vemos en las entradas de los templos, que tienen que hacer su análisis de los templos, y van a ver que se encuentran estos colosos como en estas entradas, como parte pues, de esa propaganda del poderío del faraón. Entonces, era otro tipo de escultura que se podía hacer dentro de los cánones. Y pues estos híbridos que lo encontramos en la esfinge de Giza. Eso no. Ok, entramos a pintura. Es muy rápido la parte de pintura porque se replica, así como en la escultura de que no era tan libre para hacer lo que tú quisieras, en la pintura igual. Se regía bajo ciertos cánones y bajo cierta estética que se va a repetir durante 3000 años. O sea, ¿qué fue lo que duró el imperio de los egipcios? 3000 años.
y 3000 años en la que los artistas no se podían expresar de otro modo, no podían hacer lo que quisieran, sino tenían que pintar lo que el poder faraónico dictaba. Entonces, ¿cuáles eran las características generales de esto? Uno, funcional a la arquitectura. ¿A qué se refiere esto? Ya había tocado el tema también. Actualmente, si haces un cuadro, pues, que mide 90 por 60 y lo puedes transportar de un lado a otro, ¿no? Pero si es funcional a la arquitectura, significa que está en un muro. Entonces, te tendrías que llevar el muro para que pudieras mover ese tipo de pinturas. Entonces, durante todos estos periodos, la pintura y la arquitectura van de la mano, van juntos, no se entendían de forma separada. Y luego, caray, me salí. La anatomía esquemática, otra vez ya lo vimos, se replica igual que la escultura. Yo puedo geometrizar las figuritas en figuras geométricas porque son muy simples, no es como que tengan mucho juego. Naturalismo significa, ya lo habíamos visto, como que se refieren a comentar temas cotidianos de lo que tú tienes enfrente. Luego dibujo con línea gruesa, los vemos colores planos, jerarquía, los vamos a ver. Ok, ya lo vimos lo de funcional a la arquitectura, pues que tienen que estar en los muros. Normalmente aquí aplicaban una técnica que se llama al temple. A las personas que les guste la pintura, pues la pueden utilizar todavía, es una técnica que es actual. El temple normalmente se hace con pigmentos que se sacan de la naturaleza y se combinan con huevo, normalmente con la yema del huevo, que funciona como aglutinante, para que pegue, pues, en algún tipo de pared. Entonces ellos sacaban su pigmentito, normalmente, ahorita vamos a ver de dónde, y lo combinaban con el huevo y ya podían pintar. A mí lo que me impresiona mucho es que el huevo y ese pigmento haya durado tanto para poderlos conservar actualmente. Bueno, por ahí tengo un temple y a mí se me está desquebrajando, entonces no entiendo muy bien cómo lograron esa adhesión. Aquí lo vemos. Ellos normalmente pintaban con estos colores, eran parte de su canon, no es que pudieran tener un morado o un rosa, porque ni siquiera lo podían sacar de la naturaleza. Entonces, normalmente el negro lo sacaban del carbón, lo trituraban el carbón y sacaban el pigmento. Y luego el blanco lo sacaban del yeso. El amarillo y el rojo lo sacaban de ciertos óxidos que encontraban en el desierto. Los verdes los sacaban de la malaquita, que es esta como piedra preciosa, la trituraban y generaban el pigmento. Y el lápiz lazuli de esta otra piedrita, que igual la trituraban y sacaban el pigmento. Por ejemplo, el lápiz lazuli era como para gente muy rica. O sea, actualmente suena fácil decir, actualmente tú puedes pintar y te sale barato. No sé, un acrílico te cuesta 20 pesos, qué sé yo. Pero, Pepe Valles, quién sabe quién sea. Ok, pero antes, para poder pintar, no era tan fácil y ni siquiera era tan barato. Solamente la gente más poderosa podía acceder a este tipo de piedras porque eran muy difíciles de conseguir, aparte eran muy caras. Entonces la pintura no la podía hacer cualquier persona, o sea, se requería cierto poder económico para poder tener este tipo de materiales. Actualmente pues lo podemos hacer muy fácil y muy barato, por así decirlo, pero antes no. Por ejemplo, el lápiz lazuli era solamente de la realeza, no podía tenerlo cualquier persona. Entonces, tener un lápiz lazuli, por ejemplo, aquí en la cabeza de Horus, pues era carísimo y solamente pues lo iban a utilizar pues en su dios. O sea, no iba a desperdiciar mi lápiz lazuli pintando cualquier cosa. No, tenía que ser pues en un lugar que conviniera, ¿no? O sea, que valiera la pena gastar pues ese material. Entonces, este es el código más o menos de los colores que ellos usaban y luego para qué los usaban. Por ejemplo, el negro, que lo sacaban del carbón, normalmente lo usaban en los cabellos, para los contornos y en los ojos. Entonces era como, negro ya sabes que lo vas a utilizar para esos elementos. El blanco, al igual que en la escultura, lo vimos, se utilizaban para los fondos y
para las ropas. ¿Alguien me está hablando? Un momento. Ah, ok, ya entendí. Normalmente lo usaban para los fondos, que ya lo tenemos aquí. Bueno, en realidad esto creo que es un papiro. Ok, bueno, pero lo usaban para los fondos y para las ropas. Luego los amarillos lo utilizaban para la piel de las mujeres, que normalmente para que se vieran más bellas las representaban con un color más claro, y a los hombres como más morenos. Y también lo usaban para los objetos de oro y para representar al sol. Los rojos, también como lo vimos, se utilizaba para la piel de los hombres y para representar cuestiones del desierto. Miren, por ejemplo, aquí lo vemos. El verde, pues obviamente para la vegetación, que era como síntoma de fecundidad, y el azul para representar el cielo, el Nilo y la noche. Entonces, ese era su código. Era como, apréndete estos colores y estos códigos y ya puedes pintar, ¿no? Pero no había como más. Ya vimos que era funcional a la arquitectura. Dejen aquí, se me faltó ponerle la descripción. Dibujo, ok. La forma en la que ellos pintaban. Normalmente, ustedes siempre van a encontrar la figura las pinturas como en este estilo egipcio, que a pesar de que es muy simple, a mí me parece bonito. Los rostros siempre van a ir de perfil. Y el cuerpo siempre lo van a encontrar de frente. Entonces, esto hablaba de que no conocían como muy bien la perspectiva, por ejemplo. Entonces, ¿cuál era la forma más fácil de representar? Como los niños. O sea, si ustedes ven un dibujo de alguien, de un niño, un infante, pues son dibujos como muy planos y un poco se parecen a esto. O sea, la forma de representarlo es muy simple. No sé por qué se me está moviendo esto. Y bueno, entonces ya vimos que representaban de perfil, cuerpo de frente. Otra cosa es que dibujaban los contornos. Normalmente en la pintura se dice que no se debe de notar los contornos, ¿no? Es como muy infantil justo que una persona dibuje los contornos. Normalmente la gente como muy profesional, a partir de ciertos sombreados se generan los volúmenes, de modo que no tienes que contornear, así como en la primaria. Pero aquí pues hacían los contornos porque era su era su canon. Otra cosa es eso, no había sombreados. Si se dan cuenta, los colores son totalmente planos. No es como que mezclaran o hicieran gradación de colores para que se sintiera la profundidad. No, o sea, todo era como muy plano. Los colores, las figuras y cómo representaban todo. Y pues ya, creo que es todo. Entonces ya para finalizar nos quedamos con características. Colores planos, utilizaban ciertas tonalidades nada más, cada una con sus objetivos. El cuerpo el cuerpo era de frente, la cabeza de perfil. Me faltó la parte de jerárquica. A ver si aquí lo vemos. Perfecto. ¿Cómo ellos representaban la jerarquía o la perspectiva? Actualmente creo que ya lo había explicado. Si tú quieres poner un dibujo en perspectiva, pues ya la entendemos porque ya la sabemos hacer. Entonces, por ejemplo, si quiero poner un objeto adelante, pues lo pongo más cerca del observador. Y si quiero ponerlo atrás, pues lo pongo más lejos del observador. Entonces, el tamaño me lo da la perspectiva. Pero aquí pues no tenían perspectiva porque todo era plano. Entonces, ¿cómo hacían para representar eso? Pues hacían más grande a la gente que querían representar más importante, normalmente dioses o faraones, y ahí van bajando los tamaños, ¿no? A la gente normal, vean, la representaban más chiquita. Entonces, esa jerarquía se notaba. Al más grande, pues era el más importante, y al más chico, pues lo menos importante. Entonces, era como ellos generaban esas perspectivas que hasta el Renacimiento se va a hacer este tipo de estudios de perspectiva ya para no hacer eso de hago más grande una figura para representar que está más cerca o es más importante y más chiquita la que es más lejos o menos importante. Y secuencial.
me faltó esta palabra también, ya lo había explicado también, es que se parece mucho a la de Mesopotamia. Secuencial era como lo de los cómics. Tú lees, si tú lees un cómic, normalmente lo lees así de derecha a izquierda o de arriba para abajo, ¿no? Pero tiene como cierta secuencia los cuadros en los que se va presentando la historia. Pues aquí también, o sea, primero este cuadro te dice que venían Anubis y tal vez una cortesana y llegan no sé qué significa la verdad, pero llegan a este punto y hacen esta acción y luego, ¿saben? O sea, como que te va contando la historia, la pintura en forma secuencial, yo lo transcribo como forma de un cómic. Tú lo vas leyendo como de esa forma. Entonces, pues ya quedamos con esas características: secuencial, colores planos, sin perspectiva, y pues tenían estos cánones de qué colores usar en cada punto. Y pues ya con esta parte terminamos la parte de la pintura y de la escultura, y pues ya todo Egipto. La próxima semana haremos un resumen. De tarea, aparte de todo lo que ya les encargué, perdónenme, pensé que era poco, pero no, ya vi que sí es mucho. De tarea, les voy a encargar que hagan una réplica de una pintura de Egipto, pero que la hagan bonita. O sea, tal vez en algún elemento, no quiero que lo hagan en la bitácora, en algún elemento rígido o en algún papel. Esperen, dejen agarro esto para representar. ¿Va a ser con pintura o...? Pueden hacerlo con pintura, o sea, o colores, o pues, para que representen los colores, los cánones. No sé, tal vez en un material rígido, tal vez alguna tabla, o hay en garabatos, es que no quiero que salgan. Miss, ¿Qué pasó? ¿puede ser en hoja opalina? Ándale, nopalina, sí, exacto, que es más rígida. Bueno, en garabatos venden una, ¿cómo se llama? Cartulina ilustración se llama, que se parece mucho a ¿cómo se llama esta de los niños? ¿Bon? No, cáscara de huevo. Ah, sí, esa cáscara de huevo. Que es como un tipo de cáscara de huevo, pero más padre. ¿Qué pasó, Joshua? Es una cartulina negra. Hay blancas también. Ah, es que yo tengo de esas, pero tengo negra. Ah, pues tú puedes hacerlo y lo pintas con acrílicos o con lo que tú gustes. ¿Qué pasó, Emanuel? ¿Tiene que llevar color a fuerza? ¿No puede ser puro grafito, blanco y negro? No, porque quiero que usen lo de los cánones, mira. Ok, muy bien, muy bien. Pero así, esta vez sí bien hecho. Así como que dedíquenle tiempo para que... Ah, qué caray, gracias. O sea, sí lo hacen bien, pero mejor que les quede de un cuadro bonito en su cuarto. Ese para el viernes del examen. ¿Les parece bien? Quizás Pues sí. ese se los tome como parte del examen. Ah, entonces, sí, está Échenle bien. ganitas, échenle ganitas. ¿Una pintura de qué, maestra? ¿Cómo? ¿Una pintura de qué? Que hagan una réplica, o sea, hay muchísimas que pueden ver en internet y que hagan la réplica de alguna pintura de Egipto. Están padres. Miss, ¿Qué pasó? ¿pueden poner la foto de los colores? Sí, oigan, hoy les subo todas las presentaciones de las 3 unidades, porque creo que no se las había subido. Se las paso en PDF o en, no sé, en algo que pueda compartirse, para que tengan la de toda la prehistoria y luego tengan todo lo de Mesopotamia y tengan todo lo de Egipto. Y pues ya, sería como todo. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿Algo? Que ya no nos encargue más tarea. Por dos. Pero El mira, fin de semana. aprendiste un chorro, Dana. Yo vi, yo escuché. Es fin de semana, Miss, hay que descansar. Ah, sí, tienes razón. Tenemos tarea. Bueno, está bien. Prometo que la próxima unidad será... No es cierto, no voy a prometer eso. Voy a tratar de que sea menos. Muy bien, Miss. Ok, ya está. Pues les subo todo a la plataforma y les subo la tarea que sería, les doy hasta el viernes del examen.
La otra sí cúmplala para el jueves. Y pues ya, sería todo. Y no, ya, nada. Cuídense mucho. Gracias, Igualmente, maestra, maestra. igualmente. Maestra, igual. Bye. Bye. Saludos, mis, gracias. Bye, Miss.